El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Dios y de la ciencia. Esto es algo muy importante, que muchas de las veces durante mi juventud yo me ponía a pensar qué relación había entre la ciencia y entre Dios. Porque muchas de las veces lo que podemos notar es de que la ciencia destruye los patrones de Dios y es una lucha constante. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios, puesto que los tiempos han cambiado. Y yo me acuerdo cuando los papás, cuando uno cuestionaba años atrás acerca de alguna creencia, los papás simplemente decían, eso es lo que se tiene que hacer, y es todo. Hoy los jóvenes, los que están en la universidad, los que están estudiando, no aceptan eso es lo que hay que hacer y se acabó. ¿Por qué? Porque hay una ideología, hay una facultad, hay una educación que les está tratando de enseñar que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha diseñado es obsoleto, ya no sirve más. La religión, tener una ideología en cuanto a lo religioso, es para los viejitos, para las personas que no han estudiado, para las personas que no conocen de nuestro Dios. Así que vamos a darnos cuenta y vamos a estudiar el día de hoy a ver si esto es así. O vamos a ver qué es el contexto que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿por qué es importante hablar de este tema en particular? Para muchas personas, como les decía, hablar de la religión, hablar de Dios o de una creencia en general en cuanto a lo religioso es hablar de algo obsoleto, sin valor, ni aplicación para los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología, ahora la ciencia han desplazado lo que anteriormente servía para nuestros papás. Esta es la enseñanza que nuestros jóvenes, nuestros hijos, de un tiempo para acá han recibido y van a seguir recibiendo. Por mucho tiempo ha existido este debate férreo entre las personas que creemos en Dios como un ser supremo contra aquellos que a través de la ciencia niegan la presencia de un Dios verdadero. Se dice que andamos por fe, es lo que dice la Escritura, y es verdad. Pero Dios es tan maravilloso que Él nos ha dado muchas evidencias para que usted como joven, para que yo como adulto, podamos ver la presencia de nuestro Dios en toda su esplendor. Dice Eclesiastés, esto es muy importante, Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo, ya fue de los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Esto es algo sumamente relevante. La Biblia está diciendo que no hay nada, absolutamente nada debajo del sol. Quiere decir que todo lo que usted sabe, todo lo que usted usa, todo lo que sus hijos, sus nietos van a llegar a ver, Dios ya lo ha pensado antes de que nuestros ojos lo llegaran a ver. Y esa es la fe que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Esta es la fe y la creencia que cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener y deberíamos de implementar a nuestros hijos. Pero para esto es necesario que como padres de familia nosotros estemos convencidos primero. Saber que todo lo que Dios ha creado ha sido establecido y nunca más va a cambiar. La Biblia encierra mucho más que el bautismo, que la salvación, que la ofrenda, que la vestimenta. Esto es algo que muchas de las veces cuando uno llega a hablar con las personas, dicen la iglesia es obsoleta, ya no sirve más, la religión no sirve más. Ahora estamos en tiempos modernos.
Y es lógico porque muchas de las veces como líderes, las personas que enseñamos, no nos adentramos en conocer la vasta expansión de la Escritura. Y hablamos muchas de las veces de estos temas vez tras vez y no equipamos a nuestros hijos para poder llevar una batalla pareja con la influencia del mundo. Por ejemplo, ¿alguien de los que está aquí sabe? Y por favor, los hombres, levante su mano y si me puede decir qué es la hidrología. Miguel, ¿alguna idea de lo que es la hidrología? El estudio del agua. Excelente. Es el estudio del agua. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es? La hidrología dice que es una rama de las ciencias de la tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, en la atmósfera y la superficie terrestre. Esto es lo que vemos en la escuela. Esto es lo que en los libros nosotros vemos en la escuela. Pero ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Acaso hay algo en la Escritura que nos diga algo de esto? El primero en delinear el ciclo del agua fue Parisi en 1580, estableciendo una teoría que el flujo de los ríos se llevaba de los ríos se iba hacia el mar. ¿Qué dice Dios? Entonces, hablar de hidrología es hablar del agua. ¿Quién se recuerda del ciclo del agua y del proceso natural que éste tiene? Los que están en la escuela deberían de saber cuál es el ciclo del agua. Hay un ciclo del agua que se genera y es constante, ¿y saben por qué? Porque Dios lo ha establecido. Y si nosotros tenemos agua en nuestras manos, agua en nuestras llaves, ¿qué creen? No son los científicos, no es la ciencia. ¿Quién es entonces el que nos da agua? De la marca que ustedes gusten y manden. La corrección del agua, la recolección del agua, la evaporación, la condensación, la precipitación. Eso nunca cambia. Y los que están estudiando, los que llegamos a ir a la escuela, sabemos que eso está en los libros en la escuela. Job, capítulo 36, versículos del 27 al 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de evaporación, estamos hablando de condensación, estamos hablando de un ciclo que Dios ha establecido y que muchas de las veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar en las grandes maravillas que Dios ha hecho y que las disfrutamos con la lluvia. Y si tenemos lluvia hoy en día es porque Dios así lo ha planeado. Y Job no sabía nada del ciclo del agua, mas sin embargo Dios le hizo saber cuál era el proceso que Dios con su poder, con su magnificencia había creado para ti. Eclesiastés nos dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. ¿Qué sucede cuando no llueve? Bombardean las nubes, especialmente aquí en Monterrey, con el gobernador, ¿verdad que sí? ¿Para qué las bombardean? Para que entonces haya lluvia. ¿Y por qué no hacer ellos, los científicos, la ciencia, los doctores, agua? Porque no la pueden crear. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros que tenemos una fe que hay un ser supremo que ha creado esto para que usted y yo disfrutemos. Eclesiastés capítulo 1 versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es esto?
el ciclo del agua. ¿Ustedes creen que el escritor de Eclesiastés, Salomón, tenía que esperarse miles de años para conocer el ciclo del agua, para que en el 2023 los profesores, el grupo de la educación hiciera análisis y entonces pudiéramos saber el ciclo del agua? No. ¿Por qué no? Porque Dios es perfecto. Porque Dios ha creado todo. Y la escritura que veíamos al principio, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso me dice a mí, yo me acuerdo cuando estaba joven, que yo creía que sabía todo. ¿Qué decían nuestros papás? Apenas vas comenzando. Eso yo ya lo viví. Y hoy cuando Rachelita, Natán o alguno de mis hijos me quiere decir algo, es el mismo proceso, es el mismo ciclo, yo ya lo viví. ¿Por qué? Porque nada ha cambiado. Dios ha establecido todos los patrones y esos se pueden transformar, mas sin embargo no se van a crear nuevos patrones. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha establecido. Y algo maravilloso le dice aquí, todos los ríos van al mar. ¿Qué sucede? Nunca se llenan. ¿Por qué no? Porque entonces el agua se evapora, vuelve a llover, los mantos acuíferos agarran el agua, se van a los ríos y ¿qué sucede? Se vuelve a hacer un ciclo. Así que para los jóvenes, cuando ustedes escuchen en el salón de clases que la ciencia está haciendo esto, díganle sí. ¿Y saben quién lo creó primero? Dios. Nosotros, a través de la ciencia, y esto no es una pelea pareja, porque lo que hace la ciencia simplemente es comprobar lo que Dios ya ha hecho. Comprobar lo que Dios ya ha hecho. Cuando ellos entendieron esto, ¿qué creen? Se fueron de espaldas y dijeron, wow, mira lo que hicimos. La escritura, Job, Salomón ya sabían miles de años atrás. ¿Qué me dice a mí? Que yo debo de confiar más en mi Dios que en la ciencia. La ciencia me va a ayudar tal vez para un Tylenol o tal vez para un paracetamol, en algunos momentos una cirugía, y qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando se trata de destruir los parámetros, los patrones de Dios, nunca vamos y debemos de confiar en ellos. Eclesiastés, lo que leíamos ahorita, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se está repitiendo ahorita después de miles de años? El ciclo del agua. No hay nada nuevo. Hoy tenemos plantas tratadoras del agua. ¿Qué están tratando? Agua que ya existe, elemento que ya tienen a su alcance. No están creando agua nueva. Simplemente la están limpiando. Un recurso que Dios desde Génesis nos dio a todos los seres humanos. La ciencia puede evidenciar el poder de Dios a través de sus herramientas y sus aparatos. Recuerde, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es algo que los jóvenes deben de saber y entender. Muchas de las veces en la escuela, aparentemente la ciencia se están encontrando con lo que Dios ya ha creado. Distanciamiento social. Martín, ¿te acuerdas de esto? Distanciamiento social. ¿Qué era, Martín? Lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sí, exactamente lo que pasó en la pandemia, y teníamos que estar separados. Porque lo que nos decían los doctores es de que una vez que nosotros nos separábamos, no se iba a propagar la enfermedad. ¿Verdad que sí? Sucedió en el año 2020, en marzo del 2020. Números capítulo 5, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. ¿Por qué lo tenían que echar fuera del campamento? Para que no se contagiaran, para que no se contaminaran, para que no pasaran de una epidemia a una pandemia. Así que lo que los doctores están haciendo, han hecho y van a seguir haciendo por lo que resta de vida,
es descubrir, analizar todo lo que Dios en su momento ya ha establecido. Así que para nuestros jóvenes, no nos dejemos engañar por los libros en la escuela, que hay cosas nuevas, que hay nuevos parámetros, que hay nuevos estándares. Eso es mentira. Dios ya lo ha establecido y por esa razón funcionó el distanciamiento social, claro, como funcionó en el Antiguo Testamento y como funcionó también en Lucas capítulo 17. Vean lo que nos dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no les era permitido estar alrededor de las personas. Tenían que estar fuera del campamento, tenían que estar aislados. Así que cuando ellos encontraron al Señor, al que los podía sanar, dice que de lejos le hablaron sabiendo la regla que existía. Cuando íbamos a Soriana, cuando íbamos a un lugar público, hasta había marcas donde uno se tenía que parar. Y pobre de ti si te pasabas esa marca. Te regañaban o te sacaban porque nos íbamos a contagiar. Estos hombres no tenían una cinta métrica, pero ellos sabían lo que Dios había dicho, que no se podían acercar, que tenía que haber distanciamiento social para no contagiar a las personas. Entonces, decíamos al principio por qué es importante conocer el lado de la ciencia. Porque la ciencia va a seguir avanzando, la tecnología va a seguir avanzando. Y lo que ellos van a querer lograr, como lo han querido hacer, es desprestigiar, es desmoronar, es deshacer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a los jóvenes, ¿qué creen? Darles alas que saben y pueden comerse al mundo a pedazos. Mentira, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ha creado otros patrones que son buenos para nuestra bendición. ¿Cuál era el propósito de separar a estas personas en el tiempo bíblico? Una epidemia y después la pandemia. ¿Quién descubrió América? Todos sabemos, los que hemos ido a la escuela, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubrió América con la Niña, la Pinta y la Santa María. Generalmente se cree que Colón en 1451 a 1506 estuvo entre los primeros en establecer el hecho de que la tierra era redonda. Sin embargo, vamos a ver lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Había personas, por increíble que nos parezca hoy, que pensaban que la tierra era de esa manera, plana, y si viajaban lo más lejos posible, iban a llegar a un punto donde se iban a caer. Así que lo que Dios estaba diciendo eran evidencias de lo que hoy, después de miles de años, hemos comprobado. Y eso nos dice que Dios tiene la verdad de su lado. ¿Ustedes han visto esto alguna vez? Esto estaba en los libros de texto. Y en los libros de texto se pensaba la tierra era plana, había unos elefantes que la estaban deteniendo y los elefantes estaban sobre una gran tortuga. Eso es lo que se creía. Y para muchos de nosotros puede ser como, ¿qué? Pero ahorita los niños, ¿qué? ¿Dónde dice eso? Por la tecnología que ya tenemos y por el avance. Bueno, eso es lo que se creía. Job, capítulo 26, versículo 7, dice, Él tendió el norte sobre el espacio vacío y colgó la tierra sobre la nada. La ley de la gravedad. Para los que están en la escuela o en la universidad, la ley de Newton, la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Antes de que Newton se pusiera inteligente y se pusiera a cavilar,
Job ya lo sabía. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? No hay nada nuevo. Todo lo que el hombre empiece a rascar y a conocer, Dios ya lo había establecido antes. Dios ya lo había dicho antes. Dios ya lo había mostrado y probado que así iba a ser y que nada iba a cambiar. Así que los parámetros de Dios me dicen que si Dios ha prometido que si yo soy fiel y permanezco hasta el fin, Él me va a salvar. Por otro lado, si yo me porto mal, si no obedezco los estatutos de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Me va a destruir. No me voy a ir al cielo, porque los parámetros de Dios no cambian. Eclesiastés 1, 5 al 6 dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué es esto? Un ciclo. Sol, la luna, sol, la luna, alrededor de la tierra. Así que no hay una tierra plana, como nos engañaron por muchos años, pero Dios ya lo había dicho. ¿No creen ustedes que es bueno acercarnos a la presencia de Dios para saber qué es lo que nos tiene que decir acerca de todo lo que nosotros necesitamos? Claro que sí. Matrimonio, economía, ciencia, biología, naturales, sociales, biografía, geografía, sexología, lo que ustedes gusten y manden, la palabra de Dios se los contesta. Nos da respuestas, pero tenemos que ir más allá de la vestimenta, bautismo, la ofrenda, la cena, para poder entonces arraigar a nuestros hijos en todo el consejo de Dios, porque es ahí donde el mundo inteligentemente se está armando con herramientas donde quieren desmoronar lo que Dios ya ha establecido. La ciencia nos muestra las evidencias del poder de Dios. Recuerde, no hay nada nuevo debajo del sol. Nutrición. No alcancé a traducir este segmento. ¿Sabían ustedes, tal vez ya lo han escuchado, estas dos fotografías a los que les gustan los steaks? Ya hay ahorita compañías que están empezando a hacer esta carne. ¿Saben cómo la hacen? La imprimen. Están imprimiendo carne con la grasa, con el marmoleado de los steaks. Uno puede decir, wow, entonces el ser humano está creando algo maravilloso. No, ¿saben por qué no? Hay un chiste de un sabio, bien sabio en la tierra, que retó a Dios y le dijo, te reto, yo soy tan sabio como tú. Dios le dijo, bueno, vamos dándole. Dijo, ¿qué quieres hacer? Y el hombre presuntuoso, altanero, dijo, lo que tú quieras. Yo me la sé de todas formas. Dijo Dios, fácil, no nos metamos en problemas. Vamos creando un hombre, pero cada quien hace su material. ¿Qué creen que pasó? ¿Perdió el ser humano? Porque Dios de la nada crea algo. El hombre no. El hombre necesita moléculas, células de animales vivos para poder crear eso. Sin nada, no hace nada. Necesita las herramientas, los materiales, la materia prima de Dios para poder crear una imitación del poder de Dios. Imitación del poder de Dios. ¿Y qué creen que va a pasar con eso? Cáncer, cáncer, cáncer y más cáncer. Y lo vemos. Hay muchos de los padres de familia que hoy están aquí que toman medicamentos para el azúcar, para la alta presión,
para la diabetes, para esto y lo otro. ¿Quién lo crea? La medicina. Les arreglan algo y les descomponen otra cosa. Les van a poner este steak en la mesa, pero les va a dar cáncer, me va a dar cáncer. ¿Por qué? Porque estamos tratando de imitar algo que Dios naturalmente ha creado. Y esto me lleva temerosamente a la Torre de Babel. Cuando se creyeron que ellos podían llegar a lo más alto y nadie los podía parar. El ser humano ahorita estamos creando los Tesla, ¿verdad? Se pueden estacionar solos, pueden manejar solos, se lleva su almohada, se duermen, le pone a dónde va y lo va a llevar sin ningún problema. Estamos creando comida artificial. Estamos elevando tanto nuestro entendimiento al grado que vamos a tratar de disminuir la presencia de Dios y decir, el ser humano, los científicos pueden más que Dios. La ciencia lo único que hace es utilizar los materiales de Dios, las provisiones de Dios, para ellos hacer sus propias ideologías. Job 28:5, de la tierra nace el pan. ¿De dónde? De lo que Dios ha creado. De lo que Dios ha creado es donde nosotros nos vamos a seguir alimentando. Génesis, esta está larga, no la vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30, es cuando Dios dejó a Adán y a Eva y les dijo que podían multiplicarse y podían comer de todo lo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que todo lo que Él había creado era bueno y nos iba a sustentar y nos iba a durar después de miles de años. Seguimos comiendo tomate, cebolla, chile, tortillas, maíz, arroz, frijol. Nunca se ha acabado, nunca se va a acabar hasta que venga el Señor. ¿Por qué? De la tierra nace el pan. Dios lo da, no lo creamos, Dios lo da. La medicina. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Usted sabe cuántos cientos y miles de años tardaron los doctores para poder descubrir esto que Dios desde el principio ya había dicho? Cientos y miles de años. Ellos no han podido reproducir sangre. No van a poder reproducir sangre. ¿Por qué no? La hizo Dios, no el ser humano. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Este es un patrón que Dios estableció. Y esto es algo que nos dice a nosotros, que cuando alguien se está desangrando, lo llevan al hospital. ¿Por qué le ponen sangre? ¿Por qué le hacen una transfusión? Porque en la sangre hay vida. ¿Hasta cuándo empezaron los doctores a hacer transfusión? Desde Levítico, desde Génesis, ¿qué hacían? Las personas sabían que había vida en la sangre. Y hoy la ciencia, los doctores, los científicos pueden utilizar los recursos, la materia prima de Dios, la inteligencia para poder ayudar a aquel que está enfermo, que está en cama, que necesita plaquetas, que necesita transfusión, porque en la sangre hay vida. Pudiéramos hablar acerca de la astrología, de la química, de la biología, economía, sexología, ideología, historia, geografía, arquitectura, física, entre muchas otras ramas más de la Biblia. Así que es una vergüenza, y lo digo para mí, que hasta años ya de adulto yo empezara a investigar y empezar a saber acerca de esto. Yo estudié arquitectura, me gradué como arquitecto, y ¿saben qué? Los principios que utilizamos en la arquitectura, en la ingeniería, lo hizo Dios en Génesis cuando hizo el arca. Hoy utilizamos
materiales para que no se transminen las casas, las paredes. ¿Cuándo? Después de cientos, miles de años atrás, Dios le dijo a Noé, lo vas a calefatear con brea. ¿Qué creen? Para que no se mojara. Térmico, aislante. Y hoy tenemos Thermotec. ¡Qué bien! Porque hacen dinero. La idea es de Dios, no del ser humano. Y esto es lo que nos debe de fortalecer, que estamos en la iglesia verdadera, no para viejitos, no para personas que no conocen. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios, personas que realmente están convencidas y que quieren llegar al cielo, no por sentimientos, por la razón, por la escritura, por lo que dice el papel. Muchas de las veces no nos gusta lo que dice el papel. Refrenar la lengua, trabajar, ir a visitar, ser más activos, tener más conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero si queremos llegar al cielo tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tenemos que dejar que sea nuestro Dios el que nos guíe, el que nos pueda fortalecer en nuestra vida diaria. Recuerden, la ciencia prueba lo que Dios ya ha establecido. Y nuestros jóvenes, cuando vayan a la escuela, no es malo que escuchen lo que dicen ahí y saquen 10 en biología, en química, física, saquen 10, estudien. Porque con esa misma información, ustedes lo van a poder proteger con la Biblia y darse cuenta que Dios ya lo había dicho cientos y miles de años atrás. Y como les digo, levantar una generación donde no sea de personas que no saben en lo religioso. Porque hoy los niños chiquitos le saben al Facebook, le saben al Twitter, le saben a la televisión, le saben a tanta cosa, la tableta, y podemos seguir enumerando, pero no les gusta leer, no les gusta pasar tiempo con los amigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es aburrido y siempre son los mismos temas. Vamos a indagar más en la palabra de Dios. Vamos a conocer más, vamos a hacerlo más interesante. Cuando hablamos de geografía, dice que subieron a un monte, descendieron a Jerusalén. ¿Qué es eso? Es geografía. Si vamos a la historia, nos dice que Jerusalén está acá, y que había un valle, y que había esto, y que había lo otro. Nos habla acerca de la vegetación. Lo sabemos. Estudiamos, analizamos, queremos conocer más de lo que Dios nos enseña. Muchas veces no. Ese tema, hermano, yo ya me lo sé, yo hasta aquí. Por eso nuestras vidas son apáticas muchas de las veces. Es aburrido venir a la iglesia, estar con la iglesia, porque siempre es lo mismo y el matrimonio no funciona. No avanza, estancado. ¿Por qué no? Tal vez es por la economía, tal vez es por la sexología, tal vez es por los sentimientos, tantas cosas. Y si no sabemos, las familias no van a avanzar, nuestros jóvenes se van a seguir quedando en el camino. Y queremos que los jóvenes sigan adelante, capacitados, como decía Abel, doctores, ingenieros, arquitectos, veterinarios, lo que ustedes gusten. Pero nunca, comprometer la fe que encontramos en la palabra de nuestro Dios.